Continuamos, La Venganza Será Terrible por AM750, cada uno desde su casa, así estamos como ustedes, pero recuerden que también estamos conectados en redes sociales, nos encuentran como @lavenganzaradio. Hablaremos esta noche de Hugo van der Goes, o si algunos me dicen que en holandés se dice Hugo van der Goes o algo parecido. Vamos a llamarle van der Goes y todo está en Bueno, contra. Entonces, es un pintor flamenco, ¿no? Un tipo muy talentoso que vivió en el siglo XV en la zona de Gante y en Bruselas. Se lo conoce como un pintor gótico. A Van der Goes, amén de su talento, no le fue muy bien en su oficio. Dice el cronista que su tierra pasaba por un momento malo para el mercado de la pintura. Poco antes, los pintores flamencos habían pasado por tiempos de enorme prestigio y protección. Artistas como Van Eyck y luego Van der Weyden estuvieron mimados por los poderosos. Pero en los días que vivió Van der Goes, los poderosos eran más aficionados a los torneos, las cabalgatas y los alardes externos que a la contemplación en privado de obras de arte. Los pintores no recibían encargos o no se les encomendaba la ornamentación de las calles o qué sé yo, cosas para los desfiles, edificios públicos. Hugo llegó a ser una especie de ornamentador oficial de los festejos. Eso sí, había un festejo, un acto público, por ejemplo, el 25 de mayo. sí. Era el 25 de mayo y entonces le encomendaba, a ver, dibújese unas banderas argentinas, un escudo o algo. Tanto era así que las primeras informaciones ciertas sobre este pintor lo sitúan en el año 1460 en Brujas, también por ahí cerca, donde colaboró con la decoración de las fiestas en honor de las bodas del duque de Borgoña, Carlos el Temerario. ¿Qué tal, Carlos? Los pocos encargos de cuadros los recibía de parte de comerciantes o extranjeros. La principal obra, el Tríptico Portinari, que está en la Galería de Uffizi, en Florencia, la Galería de los Oficios, Sí. había sido encargada para el panteón de esa familia, por uno de sus miembros. Familia que, recuerde el oyente astuto, era la misma que la de la novia, la frustrada novia, en realidad el frustrado era él, el Dante. Beatriz Portinari, la mujer que el Dante amó, pero que al Dante ni miró. Bueno, este tríptico se encuentra en la Galería Uffizi. Van der Goes tenía más renombre que fortuna, y eso lo atormentaba. Le daba mucha bronca. Siempre decía, ¿sabe lo que me da, lo que me hace daño? ¿Qué? Decía corrigiéndose, ¿no? Sí. Van der Goes. Tener más renombre que fortuna. Cuando padeció, además, un desengaño, su vida cambió por completo. Una súbita vocación religiosa lo llevó al convento de Rouge-Cloître de los canónigos regulares de San Agustín, cerca de Bruselas. Y se encerró ahí. Parece que padeció mal de amores. Dicen que Van der Goes se había enamorado de una dama de noble cuna que había sido su modelo para la Abigail bíblica. La alcurnia, discúlpeme, Sí. lo dije mal, Arculnia dije. No, la alcurnia de la modelo hizo que su amor fuera imposible. Pues la tipa le dijo, mirá, si una tipa como yo se va a meter con un poligrillo como vos, que ni siquiera podemos pronunciar el apellido. Sin embargo, el van der, del apellido, de nuestro amigo Hugo, hace pensar en cierto grado de nobleza. Bueno, entonces otros dicen que solo por los desdenes artísticos
entró en una profunda melancolía, así que no le hacía falta que lo dejara esa mina. Y se metió a monje. Sea porque Bueno. a la gente no le gustaban sus cuadros, o porque a la mina no le gustaba a él, se metió a monje, se metió. Su desolación espiritual se hizo notar enseguida. ¿Vio cómo es uno? A mí me agarra la desolación espiritual y enseguida se me nota, ¿eh? Yo voy al boliche de la esquina y los nietos me dicen, ¿qué te pasa? ¿Una desolación espiritual? Bueno, un grupo de monjes asustados debieron sujetar al pintor, que forcejeó con ellos y suplicó a gritos que lo mataran o que lo dejaran que lo hiciera él mismo. Lo tuvieron que agarrar entre cuatro para que no se pegara un tiro en la cabeza o algo. Van der Goes decía que estaba condenado sin remedio al fuego eterno. Los eruditos dijeron que padecía frenesis magna o posesión por el mal espíritu, que son unas enfermedades así que, unas malatías que le agarran a uno. El padre Thomas Beeson, el prior, dio orden de iniciar un tratamiento. Nada de lavativas, ni sangrías, ni hierbas. Música. Beeson, que había sido un lector preciso de las escrituras, creía que la música podía destruir, como en el episodio de las trompetas de Jericó, o bien podía curar, tal como lo había hecho David con el rey Saúl, a quien curó con los sonidos de una especie de arpa. Por lo tanto, el prior ordenó que se interpretara música en presencia del enfermo. Un detalle interesante. Esa posibilidad no surgió solo merced a una extravagancia médica del prior. En la zona de Flandes y los Países Bajos, y por esos tiempos, había un florecimiento musical notable. De hecho, allí nació un cierto modo polifónico. Sí. El primer documento de esa escuela que se conserva, no que se conversa. Se conversa también. Sí, mucha gente se va y conversa acerca de este tema. Y el tema es la música de Tournai de 1350 y está escrita a tres voces. Los centros culturales de Europa se hallaron bajo una influencia de los maestros flamencos de la polifonía y hasta exportaban música. Adriano Villaert, por ejemplo, fue designado organista de San Marco en Venecia. Y de su escuela salieron músicos como Frescobaldi. ¿Cómo anda? Bien. Bueno, y el más importante de todos, Giovanni Pierluigi, que no es otro que nuestro Palestrina. Lo que queremos decir es que era tal la proliferación de manifestaciones musicales que parece que no era extraño que se dispusiera para un enfermo un conjunto que tocara para él día y noche. Al principio, la teoría del prior Wiesem pareció irse al diablo, porque cuando se plantó un coro y un organista en las habitaciones de Hugo van der Goes o van der Hus, el pintor se volvió más loco todavía y los echó a los músicos a escupitajos. ¡Oh, qué feo! Los empezó a escupir. ¡Juira, juira! ¡Pa, pa! Entonces, el otro monje, el monje Gaspar Ofuis, decía que Van der Goes ejercía una malicia santurrona y explicaba que la enfermedad del pintor era un castigo divino al pecado de orgullo. Mirá vos, ¿qué le dije yo? Lo cierto es que Van der Goes, cuentan, oscilaba entre la exaltación creativa y la negra desesperación. Ahí viene la negra desesperación. Desesperación, mi negra. Pero el prior Wiesem insistió, dice, no, vamos con música. Y parece que las intervenciones musicales al final dieron resultado, al menos por un tiempo.
por hastío o por eficacia, Hugo van der Goes pareció tranquilizarse. Justificó que se insistiera en el tratamiento y durante un año se cuidó de él sin que un solo día faltara el concierto. Mirá, Van der Goes fue despertado y dormido con música durante todo ese periodo. Era enternecedor, dice el cronista, observar la delicadeza de los músicos y cantores que al irse luego del concierto nocturno procuraban no ensombrecer su tarea con sonidos molestos que despertaran al enfermo. Después, cuando se iban, Claro, claro, estaba dormido él. ya dormido, se iban así despacito, a puntas de pie. Hugo van der Goes se recuperó y volvió a pintar por un tiempo. Recién entonces, quienes no le habían prestado la menor atención, bueno, emprendieron viajes y gestiones engorrosas para hacer encargos al fraile artista. El austero monasterio se convirtió en una meca de peregrinaciones adquisitivas de gente que querían comprar los cuadros. Hasta allí llegó, por ejemplo, el emperador Maximiliano I, el abuelo de Carlos I de España, también llamado Carlos V, para pedir una obra. Sí, Maximiliano fue padre de Felipe el Hermoso, y Felipe el Hermoso con Juana la Loca de España fueron los padres de Carlos I de España, pero también quinto del imperio alemán. Bueno, se le permitió hablar con forasteros, comer con ellos, negociar encargos a Hugo, ¿no? Así, en aquel convento de Bruselas, terminó la vida de Van der Goes en el año 1482. Un último detalle. Este asunto interesó mucho a un amigo de este programa. A ver. Y el otro día, creo que fue ayer o antes de ayer, un oyente me preguntó si conocía la música de Athanasius Kircher. Sí, señor. Ayer. Y yo dije que conocía muchas cosas de Athanasius, pero no su música. Y este pintor le interesó al notable Athanasius Kircher, quien le prestó atención a la vinculación entre la música y la curación en otros tiempos. Estableció que el canto de unos pájaros hacía bien al espíritu y pretendió clasificar y transcribir musicalmente en el pentagrama cada uno de los cantos de los pájaros que le interesaban. Ya se sabe, hemos dicho el otro día, que Kircher era de mucho establecer, de mucho clasificar y de mucho conjeturar. Hay un trabajo de Athanasius Kircher, un tratado llamado Musurgia Universales, escrito a mediados del siglo XVII, en el que incluye el asunto de los pájaros y 1000 otras maravillas. En otra oportunidad podremos hablar también del arpa eólica, un arpa que sonaba con el viento, y del arca musarítmica, un dispositivo cuyo propósito era permitir a los músicos componer la música de iglesia de un modo más o menos automático, una máquina de componer. Claro. Esas cosas inventaba Kircher. También fue el que primero inventó una linterna mágica, la primera cosa parecida al cine. Bueno, Kircher se basó, del mismo modo que el prior del lugar donde estuvo Van der Goes, en un relato del Antiguo Testamento sobre David, que con la música había curado al rey Saúl, que estaba poseído por un mal espíritu. Kircher decía que David había curado a Saúl de su irritabilidad y de sus inquietudes melancólicas, porque tenía buenos y precisos conocimientos científicos acerca de las armonías sanadoras. Y citemos, para terminar nuestro relato de hoy,
un fragmento de la teoría del jesuita Athanasius Kircher. Dice: hay que tener en cuenta que las cosas que mejor curan la irritabilidad y la inquietud del ánimo son las que dejan pasar el aire por las aberturas del cuerpo, expulsan los vapores, disuelven el atasco y alivian el corazón. La música y la consonancia armoniosa pueden lograr esto. La música consiste en sonidos producidos por el movimiento del aire, y cuando se usan las armonías, entonces los espíritus de la vida se vuelven más ardientes y rápidos por el movimiento. Ahuyentan y expulsan finalmente todo humor y ánimo melancólico. Esto dice el genial Athanasius Kircher. Vamos a escuchar, en conmemoración al mal de amores que padeció nuestro amigo Hugo van der Goes cuando una dama lo rechazó, el tango que se llama precisamente Mal de Amores y que fue compuesto pensando en ese episodio. Vamos a escuchar, creo, la estupenda interpretación de Horacio Salgán.